El pastor las esperaba junto a una pequeña cabaña al pie de las montañas. Había un cable con sillas suspendido en el aire, justo donde los peñascos eran más escarpados y altos, y la cima más lejana. Miedosa se sentía aterrorizada y se creía incapaz de subirse a esas sillas. Con todo, Miedosa se sentó junto al pastor en la primera fila y Pena y Congoja irían detrás de ellos. Todo lo que tienes que hacer es confiar en que la silla te va a transportar con perfecta seguridad al lugar que quiero llevarte, sin ningún tipo de lucha y esfuerzo de tu parte. Ya estando en las sillas, el cable comenzó a moverse hacia los lugares altos. Todo a su alrededor era muy hermoso, un lugar lleno de flores y en la cima picos de nieve blanca. Se escuchaba una poderosa cascada que brotaba de las nieves de los mismos lugares altos. Miedosa nunca antes había visto algo tan majestuoso ni tan hermoso. Miedosa se daba cuenta de que oía armonías, como las que oía en el Valle de la Humillación, ante lo cual el pastor le preguntó: ¿Qué piensas de esta cascada de muchas aguas en su abandono de entrega propia? Creo que es algo hermoso y terrible, más allá de cualquier cosa que haya visto antes. ¿Por qué terrible? Es el salto que tiene que hacer, desde la temible altura por la que se debe descender hacia las profundidades de allá abajo, para quebrantarse sobre las rocas. Apenas soporto contemplarlo. Mira más de cerca, deja que tu vista solo siga una parte del agua desde el momento en que salta sobre el borde hasta que alcanza la parte baja. Miedosa se quedó boquiabierta y maravillada. En el borde, las aguas parecían heladas, vivas con gozo, rendidas por completo al éxtasis de entregarse. Parece como si ellas pensaran que es el más hermoso movimiento en todo el mundo, como si su propio descenso fuera a abandonarse a un éxtasis y gozo indescriptible. Sí, Miedosa, estoy contento de que notaras eso. Esas son las cascadas del amor fluyendo de los lugares altos en el reino de arriba. Te encontrarás de nuevo con ellas. Dime, ¿parece que el gozo de las aguas terminara cuando se quebranta en la roca de abajo? Miedosa mira donde él señalaba y notó que mientras más abajo caían las aguas, más ligeras parecían crecer, como si en realidad en el descenso les salieran alas. Desde allí se lanzaban hacia los lejanos valles, pero en lugar de sufrir al caer sobre las rocas, parecía como si cada obstáculo en el cauce del torrente se considerara como otro objeto al vencer y otra hermosa oportunidad de encontrar un camino. A primera vista quizá el salto parezca terrible, pero como puedes ver, la misma agua no encuentra terror en esto, ni por un momento duda, ni se echa para atrás, sino que experimenta un gozo inexplicable y lleno de gloria porque es un movimiento natural, la entrega propia de su vida. Su único deseo es bajar cada vez más y darse a sí misma sin reserva ni vacilación de ningún tipo. Ya ves que mientras obedece ese glorioso deseo, los obstáculos que parecen tan aterradores son inofensivos por completo y, por supuesto, solo añaden el gozo y la gloria al movimiento. Al llegar a su destino, el pastor les dijo amablemente que debían descansar para la última etapa de su viaje. Miedosa se sintió muy contenta cuando escuchó esas palabras. Miedosa, aun si el camino hacia los lugares altos parece que se desvanece y te sientes tentada a dudar, si en verdad sigues el buen sendero, recuerda la promesa. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Avanza siempre a lo largo del sendero de la obediencia hasta donde sepas que yo intervengo, aun si parece que te conduce a donde tú temes que nunca te enviaría. Recuerda, miedosa, lo que viste antes de que la niebla lo bloqueara todo, nunca dudes que los lugares altos están allí, elevándose por encima de ti. Ten la seguridad que sin importar lo que pase, te llevaré allá arriba tal y como te lo prometí. El último día que estuvieron allí, el pastor condujo a Miedosa a la cima de uno de los lugares altos y en la cima de la montaña se transfiguró delante de ella, como el mismo rey del amor, el rey de todo el dominio del reino del amor. Estaba vestido con una blanca vestidura resplandeciente en su pureza. Encima llevaba un manto púrpura azul escarlata, adornado con oro y gemas preciosas, y en su cabeza llevaba una corona real. Miedosa se arrodilló a sus pies para adorarle. Sus ojos estaban llenos de bondad y dulzura,
pero también de fuerza, poder y autoridad. Mientras tanto, el rey pastor tomó un par de tenazas de oro y sacó un pedazo de carbón ardiente del altar y tocándola con este le dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. A Miedosa le pareció que esta era una llama demasiado hermosa y demasiado terrible a la vez de soportar. Le traspasaba todo su ser. En ese instante ella perdió el conocimiento y no recordó nada más. El pastor tomó a Miedosa en sus brazos mientras se recuperaba y la llevó a un bosque. Al despertar, el pastor le dijo a Miedosa: Miedosa, tuviste una vislumbre del reino al que te voy a llevar. Mañana tú y tus compañeras comenzarán la última etapa del viaje que los llevará hacia arriba. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo haré que tus enemigos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A la que venciere, yo la haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre ella el nombre de mi Dios, un nombre nuevo. Mi señor, ¿te puedo preguntar algo? ¿Se está acercando el tiempo cuando tú cumplirás la promesa que me has dado? Sí, el tiempo ya está cerca. Atrévete a comenzar a ser feliz. Si continúas por la senda que tienes delante, pronto revivirás las promesas y te daré el deseo de tu corazón. Ya falta poco, Miedosa. Antes de retomar el viaje, Pena y Congoja se acercaron al pastor, se arrodillaron delante de él y le preguntaron con mucha suavidad: Señor, ¿qué lugar es este en el que hemos descansado y nos hemos renovado durante estos días pasados? Este es el lugar al que llevo a mis amados a fin de que reciban la unción en preparación para su sepultura. Miedosa y sus acompañantes siguieron su camino. Las tres iban en silencio, ocupadas con diferentes pensamientos. En la tarde llegaron a otra cabaña y después de comer estaban tan cansadas que se acostaron. Entrada la noche, Miedosa se despertó porque sabía que alguien la había llamado. Heme aquí, mi señor. Miedosa, toma ahora la promesa que recibiste cuando te llamé a seguirte a los lugares altos, y toma el anhelo natural del amor humano que crece en tu corazón cuando yo mismo planté mi amor allí, y ven a las montañas al lugar que te mostraré. Ofrécelos allí como ofrenda quemada para mí. Mi señor, ¿estoy comprendiendo bien? Sí, ven ahora a la entrada de la cabaña y te mostraré a dónde debes ir. Entonces Miedosa salió de la cabaña. Todo estaba cubierto de niebla y oscuridad. Solo era visible el reborde de una roca. La voz que Miedosa escuchaba le indicó el lugar al cual debía dirigirse. Al regresar a la cabaña, Miedosa no se volvió a acostar. Esperó el amanecer y procedió a despertar a sus compañeras e informarles que recibió la orden de dirigirse al lugar en el que la gran cascada se derrama sobre el precipicio. Después de comer, las tres iniciaron su camino. A medida que pasaban las horas, ellas continuaron ascendiendo, cuando el sendero ahora era más escarpado que nunca antes. De repente, en lo alto del sendero escucharon el sonido de unos pies que corrían esquivando y rozando las rocas y las piedras. Se detuvieron y se arrimaron a un costado del estrecho sendero, a fin de permitirles a los corredores que pasaran. Cuando de repente apareció primero amargura, seguido de resentimiento, orgullo y autocompasión. Corrían como si ello dependiera sus vidas. Cuando alcanzaron a las tres mujeres, les gritaron que regresaran, que venía una avalancha y que toda la ladera de la montaña se estaba estremeciendo. Por primera vez en toda la travesía, Congoja y Pena no sabían qué hacer y le preguntaron a Miedosa si regresaban, a lo cual ella contestó en voz baja pero firme: No, debemos volver atrás. Recibí una orden y debo ir allá. Hay un lugar preparado para ustedes aquí junto al camino. Esperen allí hasta que pase la tormenta. Al entrar allí, las tres se sentaron juntas. De repente, la tormenta estalló sobre ellas con toda su terrible furia. Las montañas retumbaban con los truenos y con el sonido de las rocas que caían, y las grandes avalanchas que venían. Los rayos iluminaban todo sin cesar y corrían por el suelo con crepitantes llamas. Mientras tanto, adentro en la cabaña, Miedosa puso su mano en su pecho en silencio
y sacó su bolso que siempre llevaba y donde guardaba los guijarros de cada uno de los altares que había construido a lo largo del camino. Y vaciando el montoncito de piedras y guijarros en su regazo, los miró y se preguntó: ¿las echaré fuera? ¿Acaso no son inútiles todas las promesas que me dio en el camino hasta aquí? Entretanto, sacó la primera piedrita, que representaba la primera promesa. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una cierva y me hace caminar por las alturas. No he recibido los pies de sierva, pero estoy en los lugares altos que nunca imaginé posible. Y si muero aquí, ¿qué importa? No me desprenderé de ella. Miedosa puso de nuevo la piedra en la bolsa, tomó la siguiente y repitió la segunda promesa. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Y con un pequeño sollozo exclamó: Al menos la mitad de esto es cierto, y quién sabe si la otra mitad es o no verdad, pero no me desprenderé de ella. Y recogiendo la tercera piedra citó: esto no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. No es para muerte, aun cuando Él dice: ofrece la promesa como una ofrenda quemada. Y dejó caer de nuevo la piedra en la bolsa y tomó la cuarta. El grano se trilla, pero no se trillará para siempre. No me puedo separar de esta. Y volviéndola a poner en la bolsa, tomó la quinta piedrecita. ¿No podré yo hacer contigo como este alfarero?, dice el Señor. Sí, dijo ella y la puso en la bolsa. Tomando la sexta piedrecita, repitió: mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Entonces Miedosa no pudo continuar, sino que lloró con amargura. ¿Cómo me separaría de esta?, se preguntó, y la puso junto a las otras. Tomó la séptima piedrecita. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y se preguntó: ¿he escuchado en realidad su voz o he estado engañada todo este tiempo? Miedosa la colocó en la bolsa y dijo: ¿renunciaría a esta? Y tomó la octava piedrecita. Ahora verás lo que voy a hacer. Recordando el precipicio que parecía tan terriblemente imposible, y como él la llevó a la cima, puso la piedra junto a las otras y tomó la novena. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Durante un largo rato estuvo con esta piedra en la mano, pero al final dijo: ya he dado la única respuesta posible cuando le dije: si tú quieres engañarme, hazlo. Y tomó la décima piedra. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. En un rato añadió: conozco tus obras, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Poniendo la décima piedra en la bolsa, y después de una larga pausa, recogió una fea y pequeña piedra que estaba en el suelo de la cueva, y la dejó caer junto con las otras 10, diciendo: aunque él me mate, seguiré esperando en él. Y atando de nuevo la bolsa, dijo: aunque todo el mundo me dijera que no tienen valor, aún así no puedo separarme de ellas. Y puso la bolsa una vez más en su pecho. Pena y su hermana estaban sentadas en silencio junto a ella, observando con fijeza, mientras Miedosa examinaba el montoncito de piedras en su regazo, y dijeron juntas: descendió la lluvia y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mientras tanto, la tormenta había pasado y ellas retomaron su camino. Pero a medida que avanzaban, Miedosa se sentía muy débil. La voz nuevamente se escuchó y le dijo a Miedosa que bebiera del arroyo para que se fortaleciera. Y agachándose donde emanaba el manantial entre las rocas, Miedosa llenó su boca con el agua, pero en cuanto se la tragó, se dio cuenta que era tan abrasadora y amarga que su estómago la rechazó por completo. Se arrodilló junto al manantial y luego dijo con mucha quietud y suavidad a través del silencio: mi señor, no es que no quiera, pero no puedo beber de esta copa. Hay un árbol que crece junto a ese manantial de Mara. Quiebra un pedazo de la rama y cuando la tires a las aguas se endulzarán. Congoja avanzó
quebró un pedazo de la acacia de 3 espinas y se la trajo a Miedosa, quien la tomó de sus manos y la tiró al agua. Esta vez encontró que había desaparecido la picante y quemante amargura, y aunque el agua no era dulce, la pudo beber con facilidad. Bebió sedienta y descubrió que debía tener propiedades curativas, pues casi de inmediato estaba renovada y fortalecida. Luego recogió su 12ª y última piedra, allí junto al agua de Mara, y la puso en su bolsa. Al tercer día, Miedosa alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, el gran precipicio y la cascada. Miedosa, Pena y Congoja llegaron finalmente a un lugar que parecía una tumba. Miedosa estaba exhausta y no sabía qué debía hacer. Sus compañeras la tomaron de sus brazos para seguir caminando. Comenzaron a sentir que avanzaban con mucha lentitud y notaron que surgía ante ellas una roca plana y rectangular. Al llegar allí, descubrieron que era un tipo de altar de piedra, con la borrosa figura de alguien parado detrás de ella. Aquí es donde tengo que hacer mi ofrenda. Mi señor, vendrás ahora a mí y me ayudarás a hacer la ofrenda quemada como tú me ordenaste. Por primera vez en todo ese viaje, parecía que no había respuesta, ninguna respuesta, y el pastor no venía. Fue entonces cuando Miedosa recordó las palabras de Amargura. Tarde o temprano, cuando él te lleve arriba a los lugares agrestes de las montañas, te pondrá en una especie de cruz y te abandonará. Aún a pesar de las cosas que otros podrían pensar, por primera vez Miedosa se sentía en una gran quietud en la que solo permanecía un deseo: hacer lo que le dijo, solo porque se lo pidió. La fría y triste desolación que embargó su corazón en la cueva había desaparecido por completo. La llama del intenso deseo de hacer la voluntad de su Señor se había encendido. Todo lo demás estaba muerto y convertido en cenizas. Miedosa esperó por un rato y el pastor no venía. Fue entonces que Miedosa sacó su mano y con un esfuerzo final de su desfalleciente fuerza, tomó el amor natural y humano y el deseo creciente en su corazón y luchó por arrancarlos al primer toque. Fue como si la angustia atravesara cada nervio y fibra. Miedosa sintió mucho dolor y reconoció que no podía sacar esa planta de su corazón. Las raíces estaban enredadas y por más que trató, sus pocas fuerzas no le dieron para poder hacerlo. Entonces pidió la ayuda de Pena y Congoja. Fue entonces en ese momento que se acercó la figura que estaba detrás del altar y quien se ofreció a sacar esa planta de su corazón, si Miedosa así lo deseaba. Oh, gracias. Te suplico que lo hagas. Yo soy muy cobarde. Tengo miedo a que quizá el dolor me haga resistirme. ¿Podrías atarme al altar de alguna manera a fin de que no me mueva? No me gustaría estar luchando mientras se hace la voluntad de mi Señor. Está bien, te ataré al altar. Mi Señor, mírame. Aquí estoy en el lugar al que tú me enviaste, haciendo lo que me dijiste que hiciera. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. El sacerdote extendió una mano de acero justo hacia su corazón y sacó el amor humano con todas sus raicillas y fibras. El sacerdote lo sostuvo por un momento y luego dijo: Sí, estaba maduro para arrancarlo. Había llegado el tiempo. Ni siquiera se rasgó ni perdió una raicilla. El sacerdote lanzó la planta sobre el altar y la esparció con sus manos. Vino entonces una llamarada de fuego que pareció quebrar el altar. Después de eso, nada, sino solo cenizas quedaron, tanto del mismo amor, el cual se plantó tan profundo de su corazón, así como de la congoja y la pena que fueron sus compañeras en ese largo y extraño viaje. Miedosa tuvo una sensación de descanso y paz y dijo con total agradecimiento: Está consumado. Entonces, exhausta por completo, se quedó dormida. Cuando Miedosa se despertó, ya el sol estaba bien alto en el cielo. Ella se quedó un tiempo tratando de ordenar sus pensamientos y recordando lo que había sucedido. Recordó que el sacerdote arrancó su flor del amor humano y la quemó en el altar. Entonces acercó la mano a su pecho y notó que había un paño que estaba empapado en especies. Al quitarlo se dio cuenta que no había señales de cicatrices, no había dolor ni rigidez, pero además se percató que no estaban sus compañeras ni el sacerdote. La primera cosa que Miedosa hizo después de observar los alrededores fue avanzar en dirección al río,
que emanaba debajo del altar. Cuando llegó a la orilla y mojó sus dedos en el agua cristalina, y sin demorarse más se quitó la blanca túnica de lino que llevaba y entró a uno de los estanques. Cuando salió, quedó seca al instante y con una sensación de perfecto bienestar. De repente le dio por dar un vistazo y notó que por primera vez en sus pies ya no eran las torcidas y feas cosas que fueron siempre, sino que eran pies derechos, perfectamente formados. Y entonces recordó cuando el pastor le habló de los manantiales de sanidad que emanaban del suelo en los lugares altos. Entonces se metió de nuevo al estanque y puso su cabeza debajo de las cristalinas aguas. Luego vio un pequeño arroyito cristalino que parecía un espejo, y al ver su rostro en este, se dio cuenta que su fea y retorcida boca había desaparecido. En el tercer día, mientras todavía estaba casi oscuro, se despertó de repente y saltó sobre sus pies con un estremecimiento de gozo por todo el cuerpo. No escuchó que la llamaran por su nombre, ni siquiera fue consciente de una voz. Sin embargo, sabía que la habían llamado. Miedosa sintió que no podía resistirse a ese llamado. Quería subir saltando las montañas. Casi al instante vio un ciervo y una cierva que iban brincando por el despeñadero, con gran gracia y agilidad. Miedosa se unió a ellos saltando por la ladera de la montaña, cuando de pronto vio parado en el pico más alto de la montaña al pastor, quien la llamaba alegremente para que se uniera a él. El pastor estaba coronado y vestido con ropas reales, del mismo modo que ella lo vio una vez cuando la llevaba hacia los lugares altos, y la tocó con el carbón de la vida. Cuando ella se acercó a él, se arrodilló a su lado, mientras el pastor le decía: Al fin estás aquí, la noche del lloro terminó y te llegó la mañana de la alegría. Este es el tiempo cuando vas a recibir el cumplimiento de las promesas. Nunca más te voy a llamar miedosa. El Señor es sol y escudo, Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Este es tu nuevo nombre. De ahora en adelante te llamarás Gracia y Gloria. Ahora, por la flor del amor y por la promesa de su florecimiento, serás amada a cambio. Gracia y Gloria habló por primera vez. Mi Señor y Rey, no hay flor del amor que brote en mi corazón. Se quemó sobre el altar hasta convertirse en cenizas como tú lo ordenaste. ¿No hay flor del amor? Eso es extraño, Gracia y Gloria. ¿Cómo entonces llegaste hasta aquí? Tú ahora estás en los lugares altos, en el mismo reino del amor. Abre tu corazón y vamos a ver qué hay allí. Al decir esto, se descubrió su corazón y salió un dulcísimo perfume que nunca había aspirado y que llenó todo el aire con su fragancia. Allí en su corazón estaba una planta, cuya figura y forma no se podían ver debido a que estaba cubierta por completo con la blanquísima pureza de flores casi transparentes de las que emanaba la fragancia. A Gracia y Gloria se le escapó un pequeño grito de asombro y agradecimiento. ¿Cómo llego hasta allí, mi Señor y Rey? Pues yo mismo la planté allí. Sin duda recuerdas el día en que allá abajo, junto al estanque de las ovejas, en el Valle de la Humillación, prometiste irte conmigo a los lugares altos. Es la flor de la semilla tan aguda como una espina. Entonces, mi Señor, ¿cuál fue la planta que el sacerdote arrancó de mi corazón cuando estaba atada al altar? ¿Recuerdas, Gracia y Gloria, cuando observaste tu corazón junto al estanque y descubriste que el tipo de amor que yo tengo no estaba de ningún modo allí, sino solo la planta del anhelo de ser amada? Ella afirmó con asombro. Ese era el amor natural humano que arranqué de tu corazón cuando se encontraba listo y estaba lo suficientemente suelto para desarraigarlo por completo, de modo que el verdadero amor creciera allí solo y llenara todo tu corazón. Tú lo arrancaste, oh mi Señor y Rey, tú eras el sacerdote, estuviste allí todo el tiempo cuando yo pensaba que te habías olvidado de mí. Él inclinó la cabeza y tomó sus manos entre las suyas, las cicatrizadas manos que siembran la semilla en forma de espina en su corazón, y las manos de acero que arrancaron ese amor que fue la causa de todo su dolor. Y entonces Gracia y Gloria besó aquellas mismas manos, mientras derramaba lágrimas de gozo sobre ellas. Y ahora, por la promesa de que cuando floreciera el amor en tu corazón, serías amada de nuevo, y tomando sus manos entre las suyas, dijo: Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Ahora, dame la bolsa de las piedras de recordación que reuniste en tu viaje.
Gracia y Gloria las sacó y se las dio. Después él le pidió que extendiera sus manos, abrió la pequeña bolsa y vació su contenido en las manos de ella. Entonces Gracia y Gloria dejó escapar de nuevo un gritito de perplejidad y deleite, pues en lugar de las comunes y feas piedras que había recogido en los altares a lo largo del camino, en sus manos cayó un montón de joyas muy preciosas y muy bellas. Además de eso, el pastor sostenía un aro de oro puro en su mano. Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Primero, él tomó en su mano un zafiro que brillaba como las calles del cielo y la puso en el centro de la corona de oro. Luego un rubí rojo como el fuego y la sangre, y luego una esmeralda, las cuales puso a cada lado del zafiro. Luego tomó el resto de las piedras, 12 en total, y las terminó de poner en la corona de oro. En ese instante Gracia y Gloria recordó la pequeña cueva en la que estuvo a punto de tirar las piedras que ahora brillaban con gloria y esplendor en la corona sobre su cabeza. También recordó las palabras: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y en el caso que ella las hubiera botado, habría desechado la confianza en sus promesas, había desistido en rendirse a su voluntad. Ahora no hubiera habido joyas para la alabanza y la gloria de él, ni tampoco una corona para ella. Se maravilló por la gracia, el amor, la ternura y la paciencia con la que la condujo, preparó y protegió y guardó a la pobre y vacilante miedosa, al no permitirle que se volviera atrás, y a la que ahora le había cambiado todas sus pruebas en gloria. Ahora que estás viviendo conmigo aquí en los lugares altos, vas a ir donde yo vaya y a compartir mi trabajo allá en el valle, y será apropiado que tengas acompañantes. Gracia y Gloria sintió algo de nostalgia al pensar en sus compañeras anteriores, pena y congoja. Recordó que gracias a su ayuda y dulzura ella pudo llegar hasta allá. Antes de que Gracia y Gloria pudieran hablar, le presentó a sus nuevas acompañantes. Aquí están las acompañantes que quiero que estén contigo desde ahora y para siempre. Gracia y Gloria les preguntó cómo se llamaban, y ellas, en lugar de contestar, extendieron sus manos como si fueran a cogerla, y en ese instante ella reconoció que eran pena y congoja. Gracia y Gloria se puso feliz de verlas, y luego de esto ellas le dijeron que ya no se llamaban así, que todo lo que llegaba a los lugares altos era transformado, que ahora sus nuevos nombres eran Gozo y Paz. Se abrazaron y con un nuevo nombre, unida al Rey y coronada con gloria, Gracia y Gloria, junto a sus compañeras y amigas Gozo y Paz, entró a los lugares altos, al reino del amor. Miedosa por fin llega a los lugares altos, el reino del amor. Ahora ella es Gracia y Gloria, y recuerda su travesía en silencio, maravillándose y agradeciendo. ¿Pero será este el final? ¿O por el contrario, el principio de una nueva misión dada por su Rey Pastor? Si ya nos seguiste hasta aquí, no te pierdas el final de esta gran historia.